el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos, oh Señor, por este día, por este nuevo sábado, Señor, que nos has dado la bendición y la oportunidad de estar acá en tu casa con el fin de adorarte y reconocerte como nuestro Dios, Señor y Creador. Amén, Señor. Así que, oh Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados y clamamos por tu Santo Espíritu. Amén. Sabemos que eso es una promesa que tú cumplirás, porque tú lo dices allí, que si nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más darás tú al Espíritu Santo a aquellos que lo pidan? Amén. Así que tenemos la certeza y la seguridad de que tu Santo Espíritu estará con nosotros. También te pedimos tu bendición, Señor, sobre los diezmos y ofrendas que tú has provisto para tu obra, Señor, en este día. Amén. Bendice al dador alegre, Señor, que sean usadas conforme a tu voluntad. Amén. Para el engrandecimiento de tu obra. Amén. Guíanos, Padre, y danos la sabiduría, que sean tus palabras y no las mías. Amén. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, lo que estaba diciendo, fíjense, los testimonios, de verdad que quedo maravillado de la... Pásame los lentes. Quedo maravillado de cómo Dios conduce todo. Fíjense, un pequeño testimonio que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero saben que allá, bueno, en Emaús, que se hizo el... ¿Ya está grabando? Se está grabando. No, no para nada. No te preocupes, Ahí se le dio la cabeza. no te preocupes, Celeste. Salud. Bueno, entonces celebramos los 25 años de la iglesia de Emaús, entonces se compró un nuevo púlpito para la iglesia. Y entonces el púlpito antiguo se le ofreció a Daniel. Conocieron a Daniel, ¿verdad? Sí, claro. Y bueno, entonces él me dice, ¿será que cuándo lo puedo buscar? Yo le digo, mire, yo tengo las llaves de la iglesia, pero yo vivo trabajando. Yo estoy nada más los sábados y los domingos en la casa. Y entonces, bueno, como cumplí año el 20, yo había pedido el 1 de enero para no trabajar, pero entonces me dijeron que el 1 de enero no me lo podían dar, entonces, bueno, que escogiera, que me dieran, entonces de un día para otro, si quieres agarra mañana, bueno, y le dije, claro, lo agarro. Y entonces ese día fue que el hombre vino a buscar el púlpito. Y dije, o sea, yo le dije a Daniel, quedo maravillado de cómo Dios conduce, ¿no? Cosas hasta que son tan pequeñas para uno, ¿ves? Sí. Y bueno, y fíjense, yo siempre que me toca una predicación, yo siempre estoy pensando, pero ¿qué voy a predicar? ¿Qué voy a predicar? ¿Qué voy a predicar? Y hay veces que el mensaje no llega, hay veces que llega de una manera fácil, hay otras veces que es más duro, pero me puse ayer, ¿verdad? Ayer no tenía tema todavía. Y entonces pero sí tenía el anhelo en el corazón de tener el tema, por supuesto, porque estar aquí parado es una inmensa responsabilidad. O sea, es un privilegio, pero la responsabilidad es inmensa, porque yo no le estoy hablando a cualquier persona, le estoy hablando al pueblo de Dios. Y si yo hago resbalar al pueblo de Dios, esa sangre viene sobre mí. Entonces, no es una cosa ligera, no es una cosa que se toma con liviandad. Y por lo tanto, ayer no tenía tema, entonces me pongo a desarrollar, y fíjense que el tema que le puse a esto fue el fin de la misión, porque mi idea era hablar de cómo está terminando la misión y llevarlos al santuario, al ministerio en el lugar santísimo que Cristo está ejecutando. Pero en la medida que empecé a escribir, que el Señor me fue dando, anda por aquí, anda por allá, se fue este tema que estamos hablando. O sea, que era lo que teníamos que hablar, era lo que el Señor tenía destinado que habláramos a la luz de la palabra, porque nosotros podemos decirlo de muchas maneras, ¿verdad? No, pero es que yo pienso esto, yo pienso aquello, pero veamos qué dice la Biblia al respecto. ¿Okay? Entonces el versículo, hermano, el versículo bíblico, la lectura bíblica la vemos en Juan 17, 15 al 17. Bueno, yo tengo una inquietud. ¿Usted cumpleaños el 1 de enero? No, el 20 de diciembre cumplí. Yo pensé que yo iba a decir el 1 de enero. Sí, no, el yo... 1 de enero porque nunca he trabajado, bueno, y gracias a Dios no voy a trabajar el 1 de enero porque es fuerte. bueno. Y más que yo empiezo a trabajar a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana, un 1 de enero. ¿Juan qué? Disculpe. Juan 17, los versículos 15 al 17. ¿Okay? Entonces, Juan 17, versículos 15 al 17. Y precisamente dicen esto, hermanos. ¿Okay? Sí. Uy, Juan no, 17. no, me fui a Apocalipsis. Del dije, ¿qué 15 al pasó aquí? 17. Juan 17. Un temazo.
versículos 15 al 17. Dice así: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, ¿qué significa esto, hermano? Nosotros estamos en medio del mundo, ¿cierto? Pero nosotros no somos del mundo. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía, ¿a dónde pertenece? Somos del cielo. ¿Por qué? Porque desde el momento que aceptamos a Cristo nos constituimos ¿en qué? En hijos de Dios y hermanos de Cristo. Por eso que nos llamamos hermanos. Porque nuestro hermano mayor es Cristo. ¿Ok? Entonces, somos hijos, Dios nos constituye, Dios nos llama hijos ahora, ¿cierto? Entonces, si nos llama hijos es porque somos ¿qué? Somos hermanos todos los unos con nosotros. Entonces, es algo importante que debemos tener en cuenta, que no somos parte de este mundo. Ya nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿cierto? Entonces, fíjense, estamos en medio de fechas importantes para el mundo. ¿Son importantes o no son importantes? Sí, claro. Por supuesto, ¿verdad? Sabemos que Cristo no nació el 25 de diciembre, Sí, claro. Lo tenemos claro, ¿verdad? Sí, claro. Vamos a dar una prueba. Más o menos, ¿en qué mes nació Cristo? Ahí. Se puede rastrear, hermano, conforme a la Biblia. Lo que pasa es que ese estudio no se los traje. Pero Cristo nació entre los meses de septiembre y octubre. ¿Por qué? Porque se saca la cuenta conforme al orden de Zacarías, padre de Juan. Porque dice que era el turno de él y dice de qué turno iba. Entonces nosotros vamos a la orden de los sacerdotes que está por allá en Éxodo y logramos conocer el orden que ellos llevaban. ¿Ok? Igualmente en Primera de Reyes, cuando fue establecido el ministerio sacerdotal. Entonces es perfectamente posible rastrear el tiempo del nacimiento de Cristo. No fue un 25 de diciembre, no fue en diciembre. Lo tenemos claro nosotros como cristianos. Pero definitivamente, como decía mi hermana Luz Ángela, es una bella oportunidad que tenemos para presentar no a ese niño que vino en un pesebre. ¿Okay? El mundo lo espera como un niño que vino en un pesebre, que recibió regalos y por eso da regalos, que vemos que los sabios de Oriente, ¿verdad?, trajeron los regalos al niño y por eso se viene la tradición de dar los regalos. No como ese niño, sino como quien deberíamos nosotros presentar a Cristo, como el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Salvador, que vino, creció, vivió, murió, resucitó y pronto ¿qué? Volverá. A las puertas está ya. Entonces, ¿qué sucede? Recuerden algo, hermano. Para aquel, y eso es lo que vamos a ver ahorita, vamos ahorita a 1 Corintios capítulo 8, para aquel el cual algo es algo, su conciencia lo acusará. ¿Ok? Y vamos a 1 Corintios 8 para que veamos a qué me refiero con esto. Y vamos a ver el contexto de lo que Pablo está escribiendo. No es precisamente que está hablando de la Navidad, porque en ese tiempo no había ese detalle. En ese tiempo no se celebraban estas cosas, ni estas festividades paganas, ni la iglesia era partícipe de nada de esto. Pero se habían cosas que involucraban a los hermanos, y esta misma conversación que nosotros tuvimos ahorita, la tuvieron ellos también, pero referente a otros temas, que también, eso fue otro tema que también me propuse, pero tengo que dar un mejor testimonio, y creo que por eso no. ¿Okay? Entonces cuando vamos a 1 Corintios, los versículos 4 al 13, vamos a leerlo para que veamos. 1 Corintios 8, del 4 al 13. Ajá, 1 Corintios 8, del 4 al 13, dice así. Acerca pues de los alimentos que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. ¿Ok? Y que no hay nada más que un solo Dios. Entonces, Pablo, ¿qué está diciendo aquí, hermano? O sea, hay alimentos que se sacrifican a los ídolos. ¿Pero qué son los ídolos? Nada. Absolutamente nada. Hay un solo Dios. Ellos pueden hablar de ídolos y pueden pensar que sacrificando ese güey a Baal, a Serat, a cualquier otro Dios que nos podamos imaginar, ellos piensan que están haciendo algo. Pero eso de nada les vale, porque ese ídolo no existe. Claro. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Sí, claro. ¿Ok? Versículo 5. Aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, entre paréntesis lo dice la Biblia, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios,
el Padre del cual proceden todas las cosas y para quien nosotros existimos. O sea, nosotros nos debemos es a ese único Dios. ¿Ok? Y a un Señor Jesucristo, por medio del cual han sido creadas todas las cosas y por quien nosotros también existimos. Pero no en todos hay este conocimiento, pues algunos, habituados hasta aquí a la idolatría, comen como si el alimento fuera sacrificado a los ídolos y su conciencia, que es débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero procurad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado en la mesa, en un lugar dedicado a los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y así por tu conocimiento se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces fíjense, hermano, aquí Pablo está hablando de un contexto específico que se aplica a nosotros también hoy. Sí, claro. ¿Ok? Esto se aplica a nosotros en este mismo contexto, porque como dijo mi hermana Ángela hace rato, nosotros estamos llamados a llevar un estilo de vida diferente también. Sí, claro. ¿Ok? Pero no porque comamos o no comamos somos más o somos menos. Pero aquí yo lo que quiero es llevarlo al contexto de lo que estamos hoy. Hoy es, fíjense. Ajá. Bueno, lo pongo aquí, vamos a hacer un paréntesis aquí, después volvemos al tema. Yo copié aquí, ¿verdad?, la simbología con la Navidad y el Año Nuevo. La iglesia, hermanos, nunca celebró Navidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que se introdujo por medio de los dogmas católicos, ¿cierto? Hasta ese momento, pero lo que se celebraba, lo que trajo la iglesia católica del paganismo fue la celebración del nacimiento del sol Invictus. Eso es lo que se celebra el 25 de diciembre. ¿Okay? Eso para que sepamos la realidad, por si acaso no sabíamos, ya sabemos qué es lo que se celebra el 25 de diciembre. El nacimiento de Tammuz, que es el nacimiento del sol. Semiramis, Nimrod, todo eso ¿dónde se generó eso? En Babilonia, hermano. Todo eso viene de allá, de Babilonia. ¿Okay? Y bueno, fíjense, ¿cuándo se celebró por primera vez el Año Nuevo? Unos 2000 años antes de Cristo también. ¿En dónde? En Babilonia otra vez. Se celebraba, yo lo puse aquí, se celebraba el Akitu, se llamaba eso, en donde se inició esto en Babilonia. Se consideraba la primera celebración del Año Nuevo. Esta historia era un festival religioso. Recordemos que antes el ateísmo no existía. Todo el mundo creía que había un Dios. Y de hecho, cuando habían guerras entre países o entre regiones o entre tribus, como lo queramos decir, el Dios de esa región era colocado como el Dios de esa nueva región conquistada. Porque ellos peleaban en nombre de ¿quién? De su Dios. Por eso es que Nabucodonosor, cuando tomó Jerusalén, se llevó los vasos y todas las cosas. Ahí no había ídolos. Lo que había era cosas que se usaban en el culto a Dios. Entonces, fíjense, era un festival religioso vinculado a eventos agrícolas que hacía la renovación anual y el renacimiento del mundo natural. Aquí es importante destacar esto, hermanos, porque vemos que cuando Israel cayó en idolatría, ¿verdad?, en los tiempos de Acab, ¿qué fue lo que dijo el profeta? ¿Cómo se llamaba? No, Eliseo, Elías, el profeta Elías. Como ellos decían que su prosperidad era por Baal y Aserá, porque eso fue lo que Jezabel le hizo creer, entonces Elías le dijo, ya no va a llover sino por mi palabra. Y el cielo se cerró, ¿cierto? ¿Por cuánto tiempo? 3 años y medio. ¿Hemos escuchado ese periodo en algún otro lugar? Por supuesto que sí. 42 meses, tiempo y medio tiempo, 1260 días. Fíjense que la Biblia es recurrente en ese periodo específico. ¿Okay? En este tiempo fueron 3 años y medio literales que no hubo lluvia. ¿Para qué? Dios demostró que la lluvia y la naturaleza estaba en manos de ¿quién? De Dios. Porque yo soy el creador. Y yo soy el que digo, no es Aserá,
no es Baal, no es ninguno de esos dioses. ¿Y para qué es importante la lluvia, hermano? Para la vida. Exactamente. Si no llueve, no hay qué. No hay vida, no hay comida. No hay comida, hermano. Si no hay comida, Si como carne y los bueyes no comen, ¿qué me voy a comer? un cuerito. Si yo siembro y no llueve, ¿qué va a pasar con las semillas? ¿Van a nacer? No van a nacer. Entonces, por eso es importante. Y todos estos rituales eran en base a eso. Porque recuerden, cuando José se hizo segundo en Egipto, ¿qué es lo que hizo? Hizo graneros para almacenar ¿qué? El grano. Las riquezas eran medidas en oro, por supuesto. Pero eso no tenía tanto valor como lo tenía la comida, el salario, la sal. La sal era una cosa, por eso que se llama salario, porque la sal tenía unos precios astronómicos. Porque para tener un poquito de sal, hermanos, eso costaba mucho dinero. Entonces, fíjense, ya que vimos, ¿verdad?, que la Navidad y el Año Nuevo tienen un origen pagano, y acabamos de leer en 1 Corintios 8, 4 al 13, ¿cómo podemos relacionar estas dos cosas? Vemos que Pablo está hablando de un contexto de que para el que él, ídolo es algo, algo es, ¿cierto? O sea, Pablo dice, yo no tengo problema en llegar, se me invita a comer y me da un pedazo de bistec, mire, ese bistec, suponte que Pablo lo está cortando, y cuando se ha comido 3 pedazos se ríen de él, jajaja, Pablo, ese bistec que tú te estás comiendo lo sacrificamos a Baal. Pablo le diría, ustedes lo sacrificaron a Baal, pero Baal para mí nada es. Entonces a mí eso no me preocupa. Pero si hay un hermanito con una débil fe y está sentado a la mesa con Pablo y le dicen a Pablo, ese bistec lo sacrificamos a Baal, y el hermanito que todavía cree que los ídolos pueden ser algo, dice, ¡ah! Pablo, que nuestro líder espiritual está participando de lo sacrificado a los ídolos. ¿Sí entienden el ejemplo que les quiero dar? Sí. Y entonces el hermanito que va a decir, ese hombre cayó en apostasía. Entonces, para no dar tropiezo a ese hermano, entonces no participemos. Entonces, aquí es donde se pone interesante la conversación. Porque en estos temas, hermanos, hay muchos puntos de vista. ¿Okay? Aquí lo que estamos comiendo, hermano, aquí no estamos comiendo lechita espiritual. Estamos comiendo una vianda sólida. Porque todos tenemos tiempo en el Evangelio. Y así hubiera gente nueva, igualito lo hubiera predicado, porque eso fue lo que mandó el Señor, ¿cierto? Pero en el sentido, mis hermanos, de que tenemos que saber, tenemos que conocer y tenemos que ser maduros espiritual para poder decir lo que decimos y para poder experimentar esta cosa que está diciendo Pablo. Débiles en la fe van a haber en todas partes. Entonces nosotros debemos tener cuidado, porque nuestro testimonio puede hacer que una persona se pierda. Por eso que es importante ese equilibrio. ¿Okay? Ni muy, ni tan. Ni irme a lo liberal, pero tampoco irme a lo conservador extremo. Estar en el medio. Y esto no me hace ambiguo, ni me hace neutral en cuanto a lo que estamos hablando. ¿Es por qué? Porque recordemos que el Señor Jesús, cuando vino, ¿fue a comer en casa de Mateo o no fue a comer en casa de Mateo? ¿Quién estaba en esa fiesta? Con Mateo. ¿Qué había allí? Recuerden. Mateo era un recaudador. Ajá, era un recaudador, pero cuando fue a la fiesta, ¿qué le decían los fariseos a los discípulos? ¿Por qué tu maestro come con prostitutas y publicanos? Y Jesús estaba sentado en esa mesa. Y se estaba contaminando Jesús por ello, porque estaba sentado allí. ¿Qué dice Marcos? ¿Qué vino Jesús a hacer? ¿A buscar y a salvar qué? Lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Entonces, por eso vemos, hermanos, que el equilibrio es importante. Pero, por lo menos en el contexto, hay sitios de sitios. ¿Ok? Porque voy a dar este testimonio de lo que sucedió una vez allá en la iglesia en Venezuela. Hay un hermano que era muy conservador. Y él, en estos asuntos de Navidad, él era muy estricto. Porque él decía, esto es celebración a Tammuz, y el niñito tenía como 4, 5, 6 años, y él lo estaba enseñando de eso. El cristiano no adora en Navidad, no festeja Navidad porque se adora el sol y estamos tal. Y resulta en la iglesia
se reunieron los ancianos y tomando los escritos de la hermana White, les dio por colocar un arbolito en la plataforma. ¿Ok? Y decidieron dedicar 2 sábados a predicar sobre la Navidad por ese arbolito que pusieron allí. Ese fue el primer sábado donde estuvo el arbolito, y fíjense estas palabras fuertes y la decisión que tomó el hermano, porque el hijo le dice: papá, ¿por qué nosotros no podemos tener un arbolito en la casa? Y en la iglesia pusieron uno. ¿Qué hizo él? Agarró a su muchacho y se fue, porque no tenía la respuesta a esa pregunta. Yo en ese tiempo no era anciano de iglesia, me reuní con el primer anciano y le digo: ¿por qué tomaron esa decisión? No, nosotros sabíamos que eso iba a causar problemas. Si saben que va a causar problemas, ¿por qué lo hacen? No, porque tenemos que estimular y dejar de creer de esto y debemos participar. Pero es que nosotros podemos participar. O sea, participar como dijo la hermana Luz Ángela. Nosotros podemos hacer una cena porque es una fecha especial. ¿Por qué? Porque es una fecha que muchos de nuestros familiares alcanzan vacaciones y podemos tener una reunión anual que normalmente no podemos tener. Entonces debemos aprovechar esos tiempos para tener esa reunión familiar y, como dijo la hermana Luz Ángela, presentarles a Jesús en un contexto de amor, como lo haría Jesús. Recordémonos que el método humano siempre falla. No hay estrategia humana perfecta, porque si viene de nosotros, ya está condenado ¿a qué? Al fracaso. Pero si viene de Dios, está destinado ¿a qué? Al éxito, porque todo lo que hace Dios es ¿qué? Perfecto. Es bueno, y bueno en gran manera. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, fíjense, es un tema que es delicado, es un tema que es difícil de manejar, porque todos tenemos una manera de pensar, y eso fue lo que estudiamos cuando estudiamos Efesios, que Pablo dijo que nosotros como iglesia debemos ser pacientes, debemos ser equilibrados, debemos tener una conciencia, porque cada quien tiene su modo de pensar. Yo no sé si en sus casas hay arbolitos, no los hay, eso es su decisión y esa es su conciencia. ¿Ok? Entonces, no los voy a condenar por eso, no les voy a decir que sí, ni que no, ni que están festejando, porque si usted ya sabe que usted es cristiano y su espíritu o su conciencia le dice que usted no está participando de eso, no está participando porque sencillamente no hay un sol invictus. Eso no existe. ¿Entienden? Ni hay un aquitu para celebrar el año nuevo. Entonces, fíjense, hermano. Ahora les pregunto, ¿qué día es hoy? ¿Ah? ¿Sábado qué fecha? 30. ¿30 de qué? De diciembre. ¿Qué pasa dentro de 2 días? ¿Qué día es? Año nuevo, primero de enero. 1 de enero, ¿verdad? Ok. ¿Nos afecta que sea 1 de enero a nosotros? No, ¿No nos afecta? ¿Seguro? ¿Seguro? Por supuesto que sí, nos va a afectar. Porque nosotros estamos en el mundo occidental en que todo cierra el 31 de diciembre. El presupuesto público que es ejecutado cada año cierra el 31 de diciembre y el 1 de enero arranca uno nuevo. ¿Ok? Estamos involucrados directa o indirectamente en esto, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces nosotros estamos en medio de esta vorágine que nos envuelve, pero no somos parte de las celebraciones, porque el mundo nada es. Porque nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Pero sin embargo, fíjense, hermano, fíjense esto. Los gobiernos del mundo occidental reinician el ciclo anual y se empieza a ejecutar el presupuesto público, que nos da oportunidad para conseguir beneficios. Ejemplos. ¿Quiénes están esperando una cirugía? ¿No hay nadie aquí? A fin de año se hace difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el presupuesto se agotó. Pero cuando el año se inicia nuevamente, hay una nueva oportunidad, porque las arcas se vuelven a llenar y empieza el gasto de todo el año. Hay una mejor oportunidad. Y así un sinfín de cosas, ¿cierto? También se empieza un tiempo de nuevos deberes, porque arranca el nuevo año ¿qué? Tributario también. El nuevo año de impuestos, hay que pagar los impuestos para el año 2024 que empieza. Entonces, sí nos afecta. Estamos en un mundo que nos envuelve en
en esa vorágine, en esa espiral, ¿cierto? Entonces fíjense, igualmente el año legislativo empieza, el año judicial empieza, todo empieza de nuevo, se recicla. ¿Okay? Entonces nosotros no somos ajenos a esa realidad. Entonces es un tema, por eso ya entiendo por qué el Señor dirigió esto así, por la conversación que tuvimos anteriormente, ¿cierto? Entonces, indudablemente, hermanos, debemos tener en cuenta quiénes somos nosotros, qué es el mundo y que nosotros no somos parte de él, pero indirectamente participamos de las cosas del mundo. Pero ahora pregunto yo, ¿puedo yo rebelarme contra eso? ¿Qué creen ustedes? Por supuesto que no. Vamos a Romanos 13 para que veamos algo. Romanos 13. De los versículos 1 al 7, pero nosotros por tiempo vamos a leer del 1 al 4, fíjense. Dice Pablo, 13 versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dice Daniel que Dios pone reyes y quita reyes. Sí. Entonces, ¿quién pone las autoridades? ¿Nos gustan o no? Eso es asunto de cada quien. Pero son puestas por Dios. Nosotros tenemos ese dilema allá en Venezuela, y créanme que es difícil muchas veces orar por esas personas. Bueno, el hermano me puede comprender, ¿verdad? Es difícil, más que orar por Nicolás Maduro, orar por Diosdado Cabello, ¿verdad, mi hermano? Que es un hombre que respira maldad, ¿cierto? En los gestos, cuando habla, pero es difícil. Igualmente, cuando estaban los tiempos allá, como hubo aquí, yo recuerdo, ya yo estaba en la iglesia, cuando hubo los trancones y cosas, allá cuando yo veía pasar la Guardia Nacional, le decía a los hermanos que iban los romanos. Porque así lo sentía, eran los que sometían al pueblo. ¿Okay? Pero indudablemente, hermanos, las autoridades están colocadas de parte de Dios. Y queramos o no, nosotros estamos en este mundo, y en este mundo debemos amoldarnos a las leyes que hay en el mundo. Y debemos manejarla de la mejor manera, sabiendo, y vuelvo otra vez, que nuestra ciudadanía es ¿dónde? En el cielo. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido a Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, es pecado. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ello, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Debemos recordar algo, hermano. Dios le permite y Dios establece autoridades terrenales para legislar en una de las dos tablas de la ley. Pero hay una de las tablas en la cual la autoridad civil no tiene poder para legislar. ¿En cuántas leyes, en cuántas tablas está dividida la ley de Dios? De 2. ¿Qué hay del 1 al 4? De la adoración, la obediencia a Dios y en la otra al prójimo. Ajá. Y la segunda, los deberes ante Dios. Y en la segunda tabla, los deberes al prójimo. Entonces, ¿en cuál de las dos tablas tiene el poder civil legislación? ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué pasa si yo robo? ¿Qué pasa si yo mato? ¿Qué pasa si yo estafo? Los deberes hacia el prójimo. Entonces, ellos tienen legislación en la segunda tabla de la ley, pero ellos no pueden decirme a mí cómo y cuándo adorar a Dios. Sí, claro. Porque eso es una legislación que solo le pertenece a Dios. Entonces aquí me voy a ir un poquito atrás. Cuando estuvo el tiempo del COVID, la libertad religiosa, el mundo se atrevió a legislar en la primera tabla de la ley. Hubo pastores, hermanos, aquí, bueno, no sé si aquí en Colombia, pero sé que en Estados Unidos supe el caso de John MacArthur. Él es un pastor bautista y él no cerró su iglesia. Dijo, aquí no se cierra la iglesia, porque aquí el faraón, incluso alguien que nosotros vemos como un pastor de eso de la prosperidad, Dante Gebel, dijo que el faraón
no va a venir a imponerle cómo adorar a Dios. De que cuánta gente tiene que entrar, que si voy a hacer 2 cultos. No. O sea, porque en la primera tabla, ellos no lo hacían por la ley, obvio, pero el criterio era el correcto. El poder civil no tiene por qué decir cuándo o cómo se va a adorar a Dios, porque no es su competencia. Eso es lo que hace la bestia, que adora poder, junta el poder civil y el poder religioso. Eso, cuando se hace eso, hay persecución. Y hubo persecución después del tiempo del COVID. Sí. ¿Qué pasó con los que no se vacunaron? No podía entrar a determinados lugares, había restricciones para estas personas. Entonces, se vio un poquitico de lo que sucede cuando se une, cuando hay legislación en la primera tabla de la ley de parte del Poder Civil. Sí. Se vio, ¿verdad? Y esto fue algo chiquitico. Ahora imagínense cuando esa restricción sea mayor y el dragón le dé el poder y a la autoridad a la bestia. Sí. Ya se va a vivir lo que se vivió atrás, lo mismo. Entonces, mis hermanos, trayendo otra vez al tema, estamos en este mundo, no somos parte del mundo, pero sin duda vamos a participar de estas cosas, queramos o no participar. ¿Ok? Porque hoy, mañana, culmina este ciclo. Este es un ciclo que culmina. Y yo incluso también que estaba pensando cuando hacía la predicación, bueno, traer la esperanza, que ponernos propósitos, no, nada de eso. Porque eso es lo que el mundo nos ha llevado a hacer también. Entonces, fíjense cómo Dios llevó esto, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Recordemos que la Biblia es un ciclo es una guía para nuestra vida, ¿verdad? En 1 Corintios 10, no lo vamos a buscar por tiempo porque me lo sé y yo sé que al nombrarlo ustedes lo van a recordar también. Capítulo 10, versículo 23 dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Okay? Entonces, yo puedo hacer todo, pero no todo edifica. Sí, claro. ¿Okay? Entonces, ahí es donde el cristiano debe basar ese equilibrio. Discernir. ¿Quién es el único que da el discernimiento? Dios. El Espíritu Santo. Sí, claro. Por eso es que nosotros, recuerden que la última vez que estuve aquí que prediqué sobre las tablas de la ley y dónde debería estar escrita la ley, ¿verdad? ¿Dónde debería estar escrita la ley? En nuestros corazones. Yo no tengo que estar volteando, viendo tablas de la ley para saber qué debo hacer o no debo hacer. Porque si eso no está escrito en mi corazón, significa que el Espíritu Santo no está en mí y no me está dirigiendo. Entonces la dirección viene en una parte externa, entonces cualquier cosa me va a dirigir a mí. Porque la cosa que llame mi atención es lo que me va a dirigir. Yo pienso, si estoy guiado por las tablas de la ley, estoy en un evangelio de obras, que me voy a basar en obras y pienso que por hacer voy a ser salvo, voy a conseguir algo. Y ese no es el objetivo. Entonces, fíjense. ¿Y entonces qué hago? ¿Celebro la Navidad o el Año Nuevo? ¿Qué estoy promoviendo yo aquí? Pero se puede hacer una reunión familiar de confraternidades. La conciencia de cada uno le dará su respuesta. Mire, Okay. pero un momentico, hermano. Mire que Ajá. la hermana Guay, Ajá. ella habla en el hogar cristiano. Ajá. Ella dice: las fiestas de Navidad y Año Nuevo pueden y deben celebrarse en favor de los desamparados. Dios es glorificado cuando damos para ayudar a los que han de sustentar familias numerosas. No es un pecado, no adopten los padres la conclusión de que un árbol de Navidad puesto en la iglesia para distraer a los alumnos de la escuela sabática es un pecado, porque es posible hacer de él una gran bendición, dirigir la atención de esos alumnos hacia fines benévolos. En ningún caso debe ser la simple distracción el objeto de estas reuniones, aunque algunos truequen estas ocasiones en momentos de negligente liviandad y no reciban la impresión divina para otras mentes y caracteres, dichas ocasiones resultan altamente benéficas. Estoy bien convencida de que pueden idearse sustitutos inocentes para muchas reuniones desmoralizadoras. O sea, yo entiendo lo que el hermano quiere decir. Mire, él dice algo y es: los principios no se negocian con nadie. Nada. Las reglas pueden, ¿cómo se dice, hermano? Cambiar o variar o bueno. No, la cultura puede cambiar, pero el principio... No, debe la regla, cambiar. es que uno a veces tiene reglas dentro aún de la misma iglesia. Por ejemplo, que
que las flores, pues un día que no se ponga flores, por eso no se está cometiendo un pecado, ni mucho menos, ni está haciendo, ¿me entienden? Pero los principios que son leyes, que son normas, que son las que rigen al ser humano, eso no se negocian con nadie. Ahora, si usted está celebrando la Navidad para satisfacer sus deseos egoístas y todo eso, pues eso es otra cosa. Por eso usted tiene que mirar. El problema no es la Navidad, el problema es cómo usted la enfoca, de qué manera usted está enfocando la Navidad. Amén. Si usted está viendo que la Navidad la está acaparando a usted, a bajar sus normas, su espiritualidad y todo eso, pues entonces ahí sí preocúpese. Pero si usted tiene, por ejemplo, le llega su familia y todo eso que es mundana, por decir algo, usted enfoque su Navidad con un propósito, y es mostrar a Jesús. Mostrar Amén. a Jesús, mire lo que Él dice. Por ejemplo, que si estamos en Navidad, ¿qué hago usted en Navidad? Pues hombre, Él está mostrando hoy, mostrarle a la gente, no es que Jesús, esa es la oportunidad para mostrar que Jesús no nació el 24 de diciembre, como nosotros creemos. Entonces usted manda un mensaje a su familia y le muestra, y eso crea una inquietud. Ah, sí, nosotros no sabíamos. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, esa es la respuesta, fíjense. La conciencia de cada uno dará su respuesta. Y eso es lo que la conciencia le va a decir. Y recuerden lo que dije al principio. Para aquel el cual el ídolo es algo, algo es. ¿Ok? Y la conciencia te acusará en el día del juicio. Porque cuando vemos a Romanos 2, hay un versículo, creo que es el 8 o el 9, dice: y los gentiles que no teniendo ley hacen por naturaleza lo que dice la ley, dan una muestra de que la conciencia los guiaba, de que eran conducidos por Dios. ¿Ok? Entonces la conciencia es importante, porque hoy la ley no está escrita en tablas de piedra, sino que está escrita en nuestra mente, hermano, porque el corazón que habla la Biblia es la mente. ¿Ok? Entonces fíjense, debemos recordar que constantemente estamos en una lucha entre la carne y el espíritu. Esa es una lucha en la que nosotros estamos hoy, todos. Y el que diga que no está en esa lucha está mintiendo. O sea, ¿por qué? Porque el espíritu se pone la carne se pone el espíritu, hermano. Cuando usted venía esta mañana, a lo mejor tenía sueño y no quería venir. O sencillamente de repente Los Ángeles dijo: ay, hoy es sábado, me toca abrir la iglesia. Yo quería dormir un poquito más. Eso dice la carne. Pero el espíritu le dice: no, abre la puerta porque es para la gloria mía que lo debes hacer. O que lo vas a hacer porque tú me amas a mí. Y ese amor la constriñe y te para no en la como cama. un simple legalismo, sino Exacto. porque realmente es el amor, exacto. es el amor el que Y mueve. entonces, fíjense, hermano, en esa lucha, ¿quién triunfa? Pues Dios. Ajá, pero va a triunfar uno de los dos. Y cada vez que tenemos esa lucha, triunfa sí, uno claro. de los dos. El que alimentamos más, hermano. Si yo estoy constantemente alimentando a la carne es la que va a vencer. Si estoy dándole a la carne lo que la carne pide, la carne va a vencer. Sí, claro. Si yo soy, vamos a poner el ejemplo del sábado, yo soy, Los Ángeles es dormilona y le gusta dormir. Entonces el día que le toca abrir el sábado, yo me voy a quedar durmiendo. Por poner un pequeño ejemplo. ¿Ok? Pero si nosotros estamos constantemente, lo que dijimos, orando, leyendo la palabra como lo que es, como la palabra de Dios, ¿cómo va a estar el espíritu? Fortalecido. Entonces cuando venga la carne a imponer algo, que le va a decir? Escrito está. Sí, claro. O sea, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, como le dijo el Señor a Satanás, ¿cierto? Entonces debemos estar, sea el espiritual. La última vez dije acá, bueno, que ya lo dije, ¿verdad? Que hay esa lucha, ¿verdad? Sobre la ley y sobre donde está escrita la ley, que es en nuestra mente y en nuestro corazón. No tenemos que estar viendo tablas de ley para hacer lo que dice la ley, porque es por el amor, ¿cierto? Pero para poder hacer eso, hermano, debemos estar llenos del amor de Dios. Únicamente Dios es la fuente, hermano. ¿Ok? Podemos dar testimonio de amar a Cristo en gran manera, explicando a las personas en estas fechas, ¿verdad? Que Cristo vino, como lo dije anteriormente, que Cristo vino como ese niño que ellos están exaltando en este momento, ¿verdad? Él creció, Él no se quedó siendo un niño ahí. Vivió en este mundo, vivió una vida sin pecado, murió en la cruz, resucitó y pronto vuelve. Esa es una maravillosa oportunidad de hacerlo. Pero para poder hacer eso, es lo que dice el mensaje de los tres ángeles.
y vi volar en medio del cielo un ángel que tenía ¿qué? El Evangelio eterno. Y el Evangelio es poder de Dios para salvación, es dinamita de Dios para salvación. Pero esa dinamita viene dada de parte del amor de Dios. ¿Y cuál es el primer y gran mandamiento, hermano? Amarás al Señor tu Dios. Cuando le hicieron esa pregunta a Jesús, un escriba le hace esa pregunta a Jesús. Jesús lo llevó a la Biblia, ¿verdad? ¿Qué dice la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. ¿Qué le dijo Jesús? Bien has dicho, no estás lejos del reino de los cielos. Pero les hago una pregunta. ¿Puede Dios ordenar que lo amemos? No. Él puede hacerlo. Lo podría hacer, pero entonces estaría contradiciéndose con la... Y entonces, ¿cómo es eso que es el primer mandamiento? Vamos a una dinámica aquí. ¿Cómo que es un mandamiento? ¿Qué es un mandamiento? Algo que se ordena. Pero sabemos lo que es un mandamiento, es una promesa de Dios, hermano. ¿Por qué Dios exige que lo amemos? ¿Por Porque qué? nos amó primero. Gloria a Dios, porque Él nos amó primero. Dios no está pidiendo algo que Él ya no nos dio. ¿Ven? Como Él nos dio el amor, entonces ahí vemos la cruz, que el amor viene vertical. Yo lo recibo de Dios, le devuelvo a Dios ese amor, y cuando ese amor está en mí, entonces ahí lo puedo llevar. ¿Ven la cruz allí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda mi alma, y a tu prójimo como a ti. Entonces, simplemente Dios está diciendo o recordándonos que Él nos dio ese amor. ¿Por qué hay divisiones en la iglesia? Porque no hay ese amor de Cristo en nosotros, ¿no? Porque, fíjense, habla lo que hablamos al principio, Los Ángeles. ¿Quién es el que se acerca a pedir perdón? El pecador. Cuando nosotros tenemos, mi hermano, usted y yo discutimos, ¿verdad? Y yo le falté el respeto a usted. ¿Qué espera usted? Que yo venga y me disculpe con usted, ¿verdad? Sí, correcto. Pero si yo no lo hago, ¿qué sucede? Pues que yo como con esa Es sentimiento. inquietud, ¿no? Sí. ¿Y podría usted dar el paso y pedirme disculpa a mí? Sí. ¿Qué hizo Dios? ¿Nos había ofendido Dios a nosotros o nosotros a Él? Nosotros ¿Quién dio el primer paso? Jesús, Él nos amó primero. Entonces, ¿quién es el que da el primer paso? El que está más cerca de Dios. Que está más cerca de Dios. ¿Por qué? Porque el que está más cerca de Dios busca el amor de Dios, y el amor de Dios lo constriñe a dar ese primer paso de reconciliación. Por eso es que nosotros debemos ser maduros. Por eso es que dije, esto no es leche espiritual. ¿Ok? Esto es alimento sólido. Debemos mantener, y a través de esa relación con Dios es que nosotros podemos llevar a cabo estas cosas. Entonces, cuando ese amor, nosotros podemos llevar a cabo el ministerio y la misión con éxito, porque lo vamos a llevar, es Dios el que lo va a llevar a cabo por el método de Cristo. Entonces podremos obtener el beneficio y la oportunidad de estas fechas para poder llevar a cabo la misión con el amor de Dios. Amén. No con nuestra, que voy a hacer esta estrategia, voy a decirle esto, y si me dice esto le digo aquello. No, porque nada de eso funciona. Sí. Pero Cristo viviendo en mí, Él lo hará para la gloria de su nombre, porque es su gloria la que está en juego, no la tuya. O sea, porque el humano siempre va a estar inconforme con lo que tú le des, porque eso somos egoístas, queremos yo. ¿Entiendes? Pero Dios lo dio todo. Entonces vamos a ver, ¿quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? La persona más cercana, cualquiera. Claro. Mi hijo, mi hermano, mi Los que vecino. están cerca de nosotros. Exactamente. Ahorita ustedes son mis prójimos porque son los que están aquí, ¿verdad? Y entonces, vamos a ver algo. Es un ciclo, ¿verdad? Que empezó el 1 de enero del 2023, está terminando para el mundo el 31 de diciembre del 2023. Pero la Biblia tiene estos ciclos también, por supuesto que los tiene.
Porque para la Biblia, ¿qué mes empezaba, hermana? En Abib, ¿verdad? Que es el mes de abril para los judíos. Y se iniciaba todas las fiestas judías, que empezaba con la Pascua el día 14 de ese año. ¿Ok? Entonces, si nosotros quisiéramos ser cristianos y llevar a cabo las fiestas como son, deberíamos empezar en abril. Debería. Porque la salvación viene ¿de quiénes? De los judíos. Eso enseñó Jesús. Pero ese no es el fin, porque todo eso quedó abolido en Cristo. Pero ¿qué nos dice Dios del tiempo? Vamos a Lamentaciones 3, 22 y 23 para que veamos algo interesante. Fíjense. Lamentaciones 3, 22 y 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son, ¿cuántas? ¿Cada qué? Cada mañana grande es su fidelidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo se renueva ese ciclo para Dios? ¿Cada qué? Cada mañana. Cada día, hermano. ¿Cuándo es el día de salvación? Hoy. Hoy. Entonces, hoy, como dice el pastor Gullón, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Cuando vamos a Hebreos, ¿verdad? Al capítulo 3, no lo vamos a leer por tiempo. Capítulo 3, en los versículos 7, 13 y 15, y el capítulo 4, versículo 7, todos nos dicen que el día de salvación es hoy. Si escuchas hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Entonces, si nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, ¿en qué tiempo debemos vivir? ¿En el pasado? Ni en el futuro, ¿verdad? Debemos vivir en el hoy. ¿Para qué? Para llevar a cabo la misión para la gloria de Dios. Entonces, si hoy tenemos la oportunidad de exaltar a Jesús por medio de las fiestas paganas que fueron introducidas en la iglesia, hagámoslo, hermano. Sí. Porque hoy es el día de salvación. Amén. Es una bonita oportunidad de reunir a la familia, tener una oración, tal vez explicarle, tal vez no explicarle, porque se son muy cerrados con los temas espirituales o religiosos. Si introducimos este tema, lo que vamos es a causar división en la reunión. ¿Ok? Ellos te conocen y tú vas a dar testimonio del amor a Jesús. O sea, recordemos que en el tiempo del fin hay dos maneras de llevar el evangelio. Hay una que dice Jesús, que es por testimonio, ¿cierto? Que es tu vida, va a dar testimonio de eso. ¿Por qué? Porque los mártires, ¿cómo dieron testimonio los mártires? ¿Qué dieron los mártires? Su vida. ¿Y qué pasaba cuando moría cada mártir? Pues quedaba ahí la semilla. Y germinaba esa semilla. Sí, claro. Por cada mártir salían infinidad de nuevos cristianos. Sí, señor. Entonces, el testimonio es el que va a hablar por ti. Hermano, mire, eso es como cuando uno va a un velorio. Uno podría decir, bueno, yo qué voy a ir a hacer allá, los muertos que entierran a los muertos, ¿sí o no? Y uno va al fanatismo, uno dice, no, pues ve, nosotros vamos a ir allá. Pero ¿usted qué hace? Esa es su oportunidad para usted llevar y mostrar el evangelio acerca de la muerte, acerca de, ¿no? Eso, antes uno aprovecha, porque si no fuéramos a eso, pues hermano, entonces no iríamos, porque uno dice, uno que va a ir allá a velar un muerto, pero usted baja ¿a qué? A buscar la forma de hablar del mensaje, de mostrar que los muertos nada saben, nada ven, y a usted le dan la oportunidad, usted lo hace. Eso es por ejemplo lo que yo hago. Cuando yo voy, yo busco mi forma de llevar el mensaje, de predicar, y por eso yo no estoy participando ni estoy pecando. Amén. O sea, es que por eso digo, no tiene que tener un equilibrio para las cosas. Para el que es algo, hermano, algo es. ¿Sabe que el Señor dice que Él juzga las intenciones del corazón? ¿Cuál es su intención? Cuando usted va a algún lugar, ¿cuál es su intención? Usted mire, juzgue su intención. Si usted es para hallar el evangelio y lo puede hacer, bendito y alabado sea Dios. Gloria a Dios. Entonces, sí, esa es la conclusión de la predicación, hermano. Entonces, fíjense, hermano. Jesús enseñó que cada día trae su propio ¿qué? Afán. Entonces no vivamos en el mañana, tampoco vivamos en el pasado, vivamos en el hoy, ¿verdad? El mundo se basa en ciclos, anuales, semestrales, trimestrales, semanales, bimensuales, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Pero para el cristiano, el mundo o el tiempo es hoy. Sí. Hoy, y grábense eso. Porque hoy estamos siendo salvos. Hoy el Señor me prometió que me llevaría con Él.
Hoy todas las promesas están disponibles para usted hoy. No espere que se ejecute el juicio, que si voy a ser salvo. No piense eso. Usted ya es salvo hoy porque Cristo se lo prometió. Solamente déjese guiar por Él. Entonces, hoy podemos decidir rendirnos al Señor y clamar por su misericordia y su gracia, para ser guiados en cada paso por Él y así vivir confiados en sus promesas para siempre. Ahora, cuando dijiste eso de juzgar, sabes que el otro día estaba leyendo la Biblia, este es un paréntesis y ahorita vuelvo otra vez al llamado, ¿no? para culminar. Eso de juzgar, hermanos, es bien delicado, ¿cierto? Porque ¿quién es el juez? Dios, ¿verdad? Vemos que cuando Jesús le dijo al paralítico que sus pecados serían perdonados, ¿qué pensaron los fariseos? ¿Quién perdona pecados si no solo quién? Dios. Solo Dios. Entonces acusaron a Cristo de cometer ¿qué? Blasfemia, ¿cierto? Cuando Cristo decía que era hijo de Dios, se hacía Dios, ¿qué decían ellos? Que era blasfemia, ¿cierto? Porque siendo hombre se hacía Dios. Y si el juez es Dios y yo emito juicio, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo Dios. Estoy blasfemando el nombre de Dios. Lo que pasa es que, como constantemente lo hacemos, no lo vemos así. Pero estamos cometiendo blasfemia contra Dios, porque estamos ocupando el lugar que es solo de Dios. Entonces, debemos tener mucho cuidado con eso, hermano. ¿Ok? Entonces, en estos temas se da mucho eso. Yo juzgo al otro, pero este es liberal, este es conservador, este es fariseo. No, mi hermano. Tratémonos a todos como Cristo nos trataría. Recordemos Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo lo puedo hacer, pero no todo edifica. Entonces escojamos lo que es bueno, que sea para crecimiento espiritual. Y vuelvo al llamado. Hoy podemos decidir rendirnos al Señor y clamar por su misericordia y su gracia, porque eso es lo único que nos salva, hermano, nada más. ¿Okay? Para ser guiados en cada paso por Él y así vivir confiando siempre en sus promesas. Quien levantándose le dice al Señor: quiero rendirme hoy a tus pies. Amén. Amén. Bueno, Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Vamos a, no sé si está en el himnario, he decidido seguir a Cristo. Vamos a cantar, he decidido seguir a Cristo. Sí, o lo cantamos a capela. Espérate, yo lo pongo acá porque es que no sé qué es lo que me está pasando con mi computador, Ok. que no me quiere coger el internet, pero acá yo tengo. Ok. Yo pongo el curso acá. He decidido seguir a ¿Cómo así? Cristo. Yo creo que todos se lo saben, ¿cierto? Sí. Posible que no se lo sepan. Y no se lo saben, lo tienen, ¿ves? Si no lo saben, se lo tienen que ir a aprender. Ajá. Lo aprenden. Y es facilito. Una hora. He decidido. Aquí. Ese es adventista, ¿cierto? De no vamos a cantarlo a capela para no complicarlo. Es que no sé si es este. Yo como cantante soy buen actor. ¿Sí? Sí.